Pero antes de abordar el tema directamente, quería hacer algunas clarificaciones, porque, bueno, todos sabemos, los musulmanes somos minoría en Argentina y los medios de comunicación a veces ofrecen una imagen o información bastante recortada y poco precisa de lo que es el Islam y qué somos los musulmanes. Y además, las 4 clarificaciones que quiero hacer tienen que ver directamente con los temas que vamos a hablar. Entonces, lo primero que quería clarificar es que en el Islam no hay una autoridad central, mundial ni local de ningún tipo. Nosotros los musulmanes no tenemos un representante a nivel mundial que es elegido por nadie, ni nos representa ante nadie. Los únicos que nos representamos somos nosotros mismos. En este caso, yo vengo a representarme a mí como musulmán, como miembro de una tradición, pero no como la voz del Islam o de una comunidad argentina o mundial. Esta ausencia de estructura jerárquica a nivel mundial, que es muy similar a la que tiene el judaísmo, presenta una diversidad de beneficios y también dificultades, ¿no? Que es, bueno, una diversidad muy extensa que a veces incluso nos cuesta a nosotros mismos reconocernos en nuestros hermanos. Como todos sabemos lo que los medios, por ejemplo, informan de cosas que ocurren en otros lados del mundo en nombre del Islam. Bueno, como segunda clarificación, me gustaría decir que todas las comunidades de musulmanes son autónomas e independientes, y en el sentido más amplio de la palabra, son autónomas en sentido teológico, económico, administrativo, financiero. Como cada comunidad quiera administrarse, va a ser la manera correcta de administrarse, porque cada comunidad, en cada región, en cada época, sabe qué es lo mejor para esa región y para esa época. No es lo mismo una comunidad de musulmanes en Buenos Aires en este siglo que una comunidad en el medio de Pakistán o en el medio de la India o hace 5 siglos atrás. Sus preocupaciones eran otras, sus problemáticas eran otras, la forma de vivir su religión era otra. Entonces es importante tener esto presente, porque lo que una comunidad hoy diga sobre los temas que hoy vamos a tratar seguramente no coincida plenamente con lo que una comunidad haya dicho hace 1000 años, o vaya a decir en 100 años, o tal vez en otras regiones del planeta, en donde, por ejemplo, la medicina no está tan desarrollada como acá, o en Europa, o en Norteamérica. No es lo mismo encarar un trasplante de un órgano en Buenos Aires que por ahí en una zona rural de la India. Las condiciones son otras, por lo tanto, la determinación es otra. Como tercera clarificación, sí hay un principio común, hay una base común a todos los musulmanes a lo largo de la historia y de todos los espacios, que es el Corán, que es nuestro libro sagrado, y la Sunna. La Sunna es una palabra árabe que significa tradición, acción, dicho, hecho, y hace referencia a todo lo que Mohammed, que es nuestro ejemplo de vida, hizo y dijo en su vida. Todas esas informaciones están compiladas en una serie de volúmenes donde a través de cadenas de transmisiones de personas se van recopilando todo lo que Mohammed dijo e hizo, y a partir de ahí se transforman en una fuente para, por ejemplo, las cosas que vamos a comentar más adelante. Y la última clarificación, y después sí ya abordar el tema, es que el cuerpo jurídico del Islam es dinámico y abierto. No hay una sola opinión universal para la mayoría de los temas. Y esta frase que se escucha muy seguido en los medios de comunicación como la frase ley islámica es una pésima traducción de la palabra árabe sharia. La palabra sharia en árabe significa camino, literalmente significa camino. Cuando uno va a un país árabe o árabe parlante, o incluso mismo en Israel, dice Sharia y el nombre de la calle, y uno cuando no lee ley 9 de julio, sino calle 9 de julio o avenida 9 de julio. El principio es el mismo. La palabra Sharia no significa ley en el sentido por ahí latino que nosotros utilizamos habitualmente. Por el contrario, significa un camino por el cual surcamos, y de la misma manera que podemos ir de forma recta, dentro del camino podemos ir de forma sinuosa sin perder el camino. Entonces, con estas clarificaciones, lo que me gustaría decir a continuación es que todas las determinaciones que ocurren dentro del Islam, que siguen un patrón muy similar al que expresó Débora dentro de la tradición judía, en donde hay personas que se han dedicado la vida entera a estudiar estas cuestiones y a tratar de interpretar humanamente la voluntad divina. Y quiero hacer énfasis en esta definición de Sharia,
o mal llamada ley islámica, que es la interpretación o el esfuerzo humano por interpretar la voluntad divina. Y vamos a remarcar la palabra humano, porque humano significa imperfecto, falible. Entonces este esfuerzo interpretativo al cual podamos dedicarnos la vida entera, y de hecho, bueno, todos nuestros estudios, no significa que vaya a ser perfecta, y que incluso lo que hoy podamos concluir dentro de 50 años podamos la misma persona cambiar de opinión, porque es propio del ser humano la falibilidad. De la misma manera que expresó el doctor que la muerte ha cambiado de definición a lo largo de la historia, lo mismo ocurre dentro del Islam. Muchos conceptos que en su momento se creyeron absolutos o congelados o monolíticos, hoy están puestos en cuestionamiento. Por ejemplo, hay comunidades, por ejemplo mismo acá en Argentina, donde los hombres y las mujeres no comparten espacios físicos, y hay comunidades donde sí. Hay comunidades donde los homosexuales son perfectamente bienvenidos, y hay comunidades en donde no. Entonces, todo este dinamismo que plantea el Islam como una forma de interpretar la voluntad divina sigue vigente y va a seguir estando vigente, a pesar de que la información que nos llega o algunas personas no quieran verlo de esa manera. Bueno, hechas estas clarificaciones que me parecían importantes, porque si no, no se entiende. Yo siempre recuerdo una nota de Clarín que decía: el Papa Francisco se reúne con el líder de los musulmanes, el Imam Tayyib de la Universidad Al-Azhar. El Imam Al-Tayyib es una persona muy reconocida, un catedrático erudito y sabio sin precedente, pero no es el líder de los musulmanes. Es el líder de los musulmanes en Egipto y en esa universidad. El resto de los musulmanes del mundo podemos reconocerlo o no como un gran líder, pero no tiene la autoridad o el equivalente, el mismo estatus que por ahí tiene sí el Papa Francisco para los católicos, ¿no? Bueno, hechas estas aclaraciones, que me parece que si se llevan eso a sus casas, para mí ya es un montón, porque siempre me enfrento a esta problemática, ¿no? Bueno, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Dónde está el Vaticano Islámico? ¿No? Esas cosas me pasan constantemente. Bueno, el Corán, vamos a empezar primero por el trasplante y la donación de órganos. El Corán, en el capítulo 28, versículo 77, dice una frase que para mí sería suficiente, y podría cerrar mi discurso con eso, pero no lo voy a hacer. Dice: sé generoso como Allah lo es con vos. Nosotros usamos la palabra Allah para referirnos a la divinidad, a Dios o el nombre que queramos ponerlo. Dice: sé generoso como Allah lo es con vos. Entonces, cuando me convocaron a este encuentro, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta frase. Y después dije, bueno, se podría hablar interminable de estas pequeñas palabras. Pero lo que vamos a decir nada más es que, bueno, nosotros creemos que este cuerpo que tenemos, esta vida, este nivel de existencia, es un regalo. Es un acto de generosidad de Allah para nosotros. Entonces, si esta generosidad que hemos recibido tiene que ser de la misma manera para los demás, obviamente ofrecerle la vida a otra persona es un acto, al igual que nos explicó Débora, no es un deber, es una obligación. No podemos impedir que una vida continúe porque nosotros lo consideramos de esa manera. Tenemos que ser como Allah fue en su generosidad, al darnos todos estos órganos que nosotros hoy tenemos en nuestro cuerpo en perfecto funcionamiento, o tal vez no, pero sí aún funcionando. Deberíamos, de la misma manera, cuando ya no los necesitemos, porque nuestra vida está acabando o ya ha acabado, generosamente entregarlos a otra persona que sí los necesite, que esté en una necesidad que nosotros ya hemos trascendido, porque cuando se acaba la vida ya los órganos no tienen ninguna función para nosotros. Para la tradición islámica, una vez que la persona ha muerto, ya su cuerpo no tiene ningún valor. Tiene un valor, pero no un valor en el sentido de existencia. Otros comentarios para hacer con respecto a la donación de órganos es: Mohammed, nuestro ejemplo de vida, siempre promulgó y nos motivó constantemente a generar un espíritu de empatía constante en el reconocimiento del otro y de las necesidades del otro. Entonces, si yo tengo la posibilidad de salvar una vida, tengo que reconocerlo eso y actuar en consecuencia. Obviamente hay una diferencia entre una donación de órganos en vida o un trasplante, o una donación en un post-mortem o antes de morir, ¿no? En el caso de un trasplante en vida, una persona que dona uno de sus riñones o un pulmón o cualquiera de
sus órganos, no hay mucho que debatir ahí realmente, ¿no? Es tan evidente que hay que hacerlo como que el cielo es celeste para nosotros los musulmanes. Obviamente tiene que ser voluntad de las partes, nadie puede estar obligado. Lo que sí, los sabios en general van a poner dos condiciones nada más. Una es que ninguna de las dos partes ponga en riesgo su vida por eso, ¿no? Obviamente la persona que recibe la donación ya está en riesgo su vida, y la persona que lo va a dar todos entendemos que vivir sin un riñón, o con un riñón menos, o con un pulmón menos, presenta un montón de desafíos para la vida, lo cual no implica que nuestra vida esté en riesgo, ¿no? Yo conozco personalmente personas que han donado en vida y sus vidas tienen por ahí regímenes alimenticios particulares, o hay algunas actividades que tienen que hacer en menor medida, pero no está en riesgo su vida. Y la segunda condición que ponen es, de ninguna manera la donación, tanto post-mortem o no, puede ser producto de un intercambio de ningún tipo. Tiene que ser absolutamente por amor y generosidad, de la misma manera que Allah así lo hizo con nosotros, y tiene que mantenerse en anonimato. No se puede publicitar este tipo de acciones, tienen que quedar en el entorno familiar, obviamente, y de ninguna manera puede haber un intercambio económico de esto, ¿no? De ninguna manera. Y un último concepto con respecto a este tema, y luego avanzamos, es en el Islam la caridad o la generosidad es algo muy importante, es un principio capital, a tal punto que uno de nuestros principios fundamentales es hacerla en forma obligatoria, una vez al año como mínimo. Ahora, la caridad puede ser de muchas maneras, ¿no? Uno puede dar dinero, cosas, tiempo, esfuerzo, energía, su propio cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona muere? La posibilidad de seguir haciendo actos de bien, de caridad y generosidad se termina, a excepción de un caso, que es justamente el que nos compete, que es lo que se llama en Islam la generosidad continua. Es un acto de generosidad que continúa más allá de mi existencia. Entonces, bajo este paraguas conceptual, la donación de órganos queda protegida. Cuando yo llegue el fin de mis tiempos en este plano en el que estoy existiendo ahora, no voy a tener la posibilidad de hacer más nada con mi vida acá, salvo si dono mis órganos, en donde generosamente voy a darle vida a otras personas, y esa generosidad va a continuar por encima de mi individualidad hasta que esas personas también dejen este mundo. Y ese es el acto de generosidad más alto que un musulmán puede hacer en toda su existencia. Bueno, con respecto a la orden de no reanimar, realmente cuando se me convocó tuve que investigar un poco a qué se refería, porque se ve que soy tan musulmán que me parecía insólito pensar que alguien pidiera que su vida no continuara. Pero bueno, luego las clarificaciones del doctor me hicieron entender un poco más a qué se refería esta cuestión, ¿no? Para nosotros, al igual que como lo expresó Débora también, la vida es un valor supremo que siempre tiene que ser preservado. Que una persona exprese la voluntad abierta de no querer ser reanimado ante una situación de salud terrible, entraría dentro de la calificación de un suicidio, lo cual no consideramos que sea el mejor camino que un musulmán pueda tomar o una persona pueda tomar. El Corán dice también que si una persona cree que a través de su muerte va a resolver todos sus problemas, está equivocado, que por el contrario va a generar muchos más problemas, especialmente a la gente que se queda viendo cómo esa persona se muere. Entonces, sí entiendo igual el concepto que expresó el doctor, cuando una persona ya no hay nada más que hacer, todos los tratamientos han sido llevados a cabo y esta persona está viviendo por medios puramente artificiales. En un momento escuché la frase que Ser dijo acá, como que ya el médico ya no puede intervenir, ¿no? Esto es real y no lo vamos a negar. Sin embargo, para nosotros, como para la tradición islámica, es un acto un poco de soberbia pensar que ya no hay nada más que hacer y que nadie más puede intervenir. Allah puede intervenir, tal vez no de la manera que nosotros pensemos o de la manera que a nosotros nos gustaría que interviniera, pero Allah puede intervenir. Entonces, si hay una persona que aún tiene la posibilidad de vivir, aunque sea en forma artificial, esa vida tiene que ser prolongada. No se la puede dejar morir tal vez porque nuestra limitación no nos permite intervenir de otra manera. Lo que hoy es ciencia, hace 1000 años era brujería, y tal vez lo mismo para adelante. Entonces, hoy no podemos intervenir
con la tecnología médica que tenemos. Tal vez dentro de 50 años sí, y eso implicaría que una persona vuelva a la vida. El sistema nervioso, hace creo que como 100 años se creía que las células nerviosas no se reproducían, ¿no? Que me lo pueden corroborar o no. Hoy la neuroplasticidad está de moda. Entonces no podemos determinar con absoluta precisión al 100% que ya no hay nada más que hacer en un caso médico, por más que tenga muerte cerebral. Sí coincidimos con la tradición judía que tradicionalmente una persona deja de vivir cuando ya no hay respiración, cuando nos acercamos a esa persona y su hálito de vida ya no está ahí presente. Al igual que en todas las tradiciones judío-cristianas, creemos que Allah nos insulfó ese espíritu que nos aúna con Él. Bueno, en función de estas cuestiones, como por ahí, tomando las clarificaciones anteriores, ¿qué pasa en un caso concreto, ¿no? O sea, nos encontramos ante una familia de musulmanes que se presenta este problema, ¿cómo lo resuelven? ¿Qué hacen? Y más, por ejemplo, en un país como la Argentina, donde los musulmanes somos minorías y las instituciones islámicas no están como muy armadas o muy difundidas. Cada caso debería ser tomado en particular. Esa sería la recomendación más certera que podríamos decir en un espacio como el que estamos, en un contexto como el que estamos hoy, en Argentina, en este siglo. Tal vez en un país como por ejemplo el Líbano o Egipto o incluso Arabia Saudita, donde ya la mayoría de las personas son musulmanes, donde hay una legislación incluso tanto laica como religiosa con respecto a estas cuestiones, es mucho más fácil de resolver. Pero como me imagino que todos acá, y más los doctores presentes, ejercen la medicina, supongo que en Argentina o al menos en Latinoamérica, lo mejor que se puede hacer cuando uno se enfrenta a estas cuestiones es acudir a una persona que se ha dedicado al tema. Yo no puedo decir universalmente, más allá del tiempo y del espacio y del caso concreto, que una persona que está en muerte cerebral o en un estado vegetativo y que solamente vive porque está conectada a un tubo, según el Islam, esa persona ya no tiene existencia. Yo no puedo hacer esa afirmación. Ese caso debería ser evaluado, y si la persona no tiene obviamente no está en un estado de conciencia como para decidir, la responsabilidad sí recae sobre sus familiares. Y sus familiares deberán acudir a la persona que ellos reconozcan o que ellos sientan pueda guiarlos en ese esfuerzo interpretativo de la voluntad divina, que como ya dijimos es falible. Creo que eso es un poco todo lo que quería compartir con ustedes. No sé, espero que haya quedado claro como dinamismo y como análisis de caso puntual. Hay conceptos generales y hay principios que nos guían a todos los musulmanes, pero sí también es muy importante para nosotros que cada caso sea analizado en concreto y con el entorno el contexto en el cual está inmerso. Como dije anteriormente, no es correcto traer un veredicto jurídico de Pakistán o de Arabia Saudita y aplicarlo en Buenos Aires. Eso sería un error jurídico y un anacronismo desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, les agradezco a todos por haber escuchado y luego vemos si hay preguntas en la segunda parte.